Evangelio según Marcos, capítulo 1. Leemos de los versículos 35 al 39. Evangelio según Marcos 1, versículo 35. Es un relato de los muchos que el Evangelio tiene acerca de Cristo y dice así: de madrugada, cuando estaba aún muy oscuro, se levantó Jesús, por supuesto, salió y se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y los que estaban con él salieron en busca suya, y cuando le encontraron le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he salido. Salió pues a recorrer toda la Galilea, predicando en las sinagogas de ellos y expulsando los demonios. Estamos haciendo un recorrido sobre temas de una serie que es identificación con Cristo. Vimos el primer día lo que es en sí la identificación con Cristo y ahora iremos desarrollando, en la medida en que el ministerio lo permita, distintos aspectos que tienen consecuencia o se producen como consecuencia de la identificación con Cristo. De manera que hoy quiero hablaros de esa identificación en el ámbito de la oración. La Biblia determina la necesidad de orar, no como sugerencia, sino como mandamiento. El Señor lo estableció y el Señor contó una parábola a los suyos para indicarles la conveniencia, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Por tanto, Cristo, que manda orar, que establece la oración para los suyos, da ejemplo de vida de oración. Como cualquier cosa en la vida cristiana, la Biblia no impone lo que tú tienes que hacer a modo de mandamiento. Es verdad que lo establece y por tanto es un mandamiento y debemos obedecerlo. Pero la vida cristiana no consiste en obedecer mandamientos, consiste en vivir a Cristo. Y si Cristo fue un hombre de oración, ¿qué te queda a ti y a mí si vivimos a Cristo? Ser personas de oración. El Espíritu Santo reproduce a Cristo en nuestra vida. Por tanto, lo que era interés de Cristo, lo que fue ejemplo de Cristo, lo que era actividad de Cristo, tiene necesariamente que ser actividad de cada uno de los creyentes que vivimos a Cristo. Esto ocurre también en el ámbito de la oración. Que la oración, aunque se manda orar, no se establece bajo la normativa de un mandato que cumplir, sino especialmente de la relación o de la consecuencia de la relación con Cristo. Hay tres cosas que quiero mencionaros esta mañana. Primeramente, el ejemplo de Jesús en el ámbito de la oración. En segundo lugar, la práctica de la oración por aquellos que siguen a Cristo. Y finalmente, terminar brevemente con un desafío personal. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en ese sentido? Primeramente, el ejemplo. Quiero afirmar, la Biblia lo enseña, que Cristo fue un hombre de oración. Basta la lectura corrida de los evangelios para observar que Cristo oraba y oraba continuamente. En momentos decisivos el Señor oraba. Voy a Lucas capítulo 6, versículo 12 y leo estas palabras: en aquellos días se fue al monte. ¿A qué? A orar. ¿Y pasó cuánto tiempo orando? 1 hora. 3/4 de hora. Pasó toda la noche orando a Dios. Lucas capítulo 6, versículo 12. Cristo oraba, pero lo hacía de un modo diferente a los escribas y a los fariseos. Los escribas y fariseos tenían un sistema de oración estructurada. Horas para oración, programa de oración, motivos de oración. Muchas veces no llegaban a la sinagoga para orar en soledad y en recogimiento, pero sí llegaban a la calle principal de la ciudad y en el cruce más importante el fariseo se paraba y levantaba las manos al cielo y recitaba una larguísima oración que había aprendido de memoria. Los discípulos veían que Jesús oraba de otra forma.
Y un día le dicen al Señor: Señor, enséñanos cómo orar. Cristo oraba dando gracias. La vida de Cristo como hombre es una vida rodeada de gratitud al Padre que le envía y a la misión que va a cumplir. Por eso el Señor paraba en un momento especial, por ejemplo, en la resurrección de Lázaro, y decía: Padre, te doy gracias porque me has oído. Él oraba al Padre sabiendo que estaba en sintonía con él. Cristo oraba en alabanza y alababa a Dios delante de todos. Leo Mateo capítulo 11, versículos 25 y 26. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escogiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Cristo reconocía que el ministerio que hacía él era del agrado del Padre, porque el Padre le había enviado, y glorificaba a Dios por todo cuanto le permitía o le había encomendado que hiciese. Veo a Cristo orando en intercesión, y es muy emocionante leer con calma el capítulo 17 del Evangelio según Juan, en donde Cristo viene delante del Padre, comparece como siervo para rendir cuentas de lo que estaba haciendo en el trabajo que Dios le dio, y dice: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera, pero vengo a ti para interceder, no solamente por estos que me rodean, que son tuyos y me los diste, habla de los apóstoles, sino especialmente por aquellos que van a creer en ti a lo largo del tiempo por la palabra de ellos. Y Cristo intercede en oración. Cristo ora en la angustia, entra en Getsemaní, donde la oración se hace lágrimas y las palabras se convierten en clamor. Es Cristo que da ejemplo de oración. Cristo ora en la cruz cuando está crucificado. Cristo entrega su vida en oración. Cristo fue un hombre de oración. El gran ejemplo para la oración la tenemos en aquel que es ejemplo supremo y que nos dice que miremos a Él. Mirad a mí, dice la profecía, y sed salvos. Él nos invita a ir a Él en este mismo sentido. Y el apóstol Pedro dice que nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Ahí tenemos el gran ejemplo de la Biblia. Hay una pregunta que surge en esto. ¿Necesitaba orar Jesús? ¿Acaso Cristo no es Dios? Naturalmente que sí. El apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 1, comienza presentándonos la deidad de Cristo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por tanto, la Biblia reconoce la deidad de Jesucristo. ¿Por qué entonces, siendo Dios, necesita orar? Bueno, no podemos olvidar que Cristo es una persona irrepetible, una persona divina con dos naturalezas. La naturaleza divina que le corresponde como Dios eternamente, que tiene siempre, y la naturaleza humana que la asume en su persona divina por operación milagrosa del Espíritu Santo que encarna al Verbo en el seno de María. Desde el momento de la concepción, el Verbo eterno tiene dos naturalezas: la naturaleza divina porque es Dios y la naturaleza humana porque es hombre. Desde la dimensión de la naturaleza humana, Cristo necesita orar como hombre, y además Cristo lo hace por una razón especial, porque es nuestro ejemplo. De la misma manera que se nos enseña el ejemplo de Cristo para cómo tenemos que vencer las tentaciones, y nos dice que oró previo a la tentación 40 días, y nos dice que respondió con la Biblia. Así es también para nosotros Cristo ejemplo de oración. Quiero recordarte algo, porque ¿qué vamos a hacer si no pensar en Cristo? Quiero recordarte que Cristo dedicó mucho tiempo a la oración. Cristo multiplica los panes, es un milagro sorprendente, alimenta a una gran multitud, y de pronto el Evangelio nos dice que se retiró al monte para orar.
No estuvo esperando el aplauso de la gente, las dejó y se fue al monte a orar. Cristo madrugaba para orar. El texto bíblico que leímos antes del Evangelio según Marcos dice que levantándose de mañana, siendo aún oscuro, es decir, cuando tal vez la raya luminosa tenue del amanecer surgía y estaba en el horizonte, en ese momento, cuando todos dormían, Cristo se levantó y se fue a un lugar desierto, dice nuestra versión. Quiere decir, a un lugar solitario donde no había quien le interrumpiese, y se dedicó a orar. Oraba el Señor. Cristo interrumpía el trabajo para orar. De modo que cuando está con ministerio y su fama se extendía y se reunía a él mucha gente para oírle, para que lo sanase de sus enfermedades, él se apartaba a lugares desiertos, es decir, a lugares donde no había ruido, donde podía estar tranquilo, y se dedicaba a orar. Lucas capítulo 5, versículos 15 y 16. Cristo oraba en momentos decisivos para su ministerio. De manera que un día él comienza el ministerio. ¿Y cuándo comienza el ministerio? Con el bautismo. El Señor va a Juan, al Jordán, y es bautizado por Juan. Y ahora mira lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 9, versículos 28 y 29. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Observa. Y orando, el cielo se abrió. Luego Cristo comienza su ministerio, ¿cómo? En oración, dándonos ejemplo, a mí el primero, de que no debo abordar ninguna cuestión ministerial si no dedico primeramente tiempo ¿a qué? A la oración. Es el gran ejemplo para la vida cristiana. Ahora, un día el Señor tiene que tomar decisiones importantes. ¿Quién no? ¿Y quién no tiene que tomar decisiones importantes en el ministerio? Cristo va a tomar una decisión importante que consistía en seleccionar de todo aquel grupo grande de seguidores que iba con él, seleccionar a 12 para hacerlos más próximos, estar permanentemente con ellos, y a estos les iba a llamar apóstoles. Mira lo que Jesús hace. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. ¿Notas el versículo? No hay decisión importante que se pueda tomar sin un tiempo previo de oración. A lo largo de años de ministerio he tomado muchas decisiones de las que me arrepiento. Y he tomado a veces decisiones que han fracasado. ¿Sabes por qué? Porque he estado ocupándome de la decisión y cómo tenía que hacerla, pero no dediqué el mismo tiempo a orar. El Señor me está enseñando algo importante y enseña al pueblo de Dios en la actualidad. No hagas nada en la obra de Dios si primeramente no has dedicado tiempo a orar por ese proyecto, por esa cosa. Cuando Cristo tenía delante el término de su ministerio, el Señor va caminando con los discípulos hacia Jerusalén y de pronto dice el texto bíblico que Él les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Les habla de la cruz, no entienden nada los discípulos, pero de pronto hay un monte, el monte de la transfiguración, y el Señor dice el texto bíblico que aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. La cruz está ahí, detrás del monte. ¿Qué hace Jesús? No se lamenta, no genera tensión, no produce inquietud en los suyos, dedica el tiempo a orar. Cristo oraba en la agonía. No hay posiblemente un pasaje más impactante en todo el Evangelio que la agonía del huerto de Getsemaní. Y el Señor entra a aquel huerto y el alma humana de Cristo está sometida a una tensión tan grande
que él dice a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Traducido de otra manera, mi alma está rodeada, presa de angustia mortal. Y en medio de esa situación angustiosa en la que Cristo está, dice el texto bíblico que estando en agonía, oraba más intensamente. La oración del huerto es una oración con lágrimas, con gemido y con clamor, dice la carta a los Hebreos. Y en medio de eso, las palabras de Cristo fluyen de su alma y se presenta en oración al Padre. Y termina Getsemaní, y terminan los juicios, y terminan las burlas y los oprobios en las distintas audiencias a las que Cristo fue llevado, y se levanta la cruz y Cristo es puesto en la cruz. Y en medio de ese tiempo de la cruz, de pronto el día desaparece, las nubes, las tinieblas cubren la faz del Calvario, del Gólgota, y hay silencio absoluto en el crucificado, porque como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y de pronto pasan las tinieblas. La angustia de la separación con Dios a causa del pecado termina. Y dice el texto que entonces Cristo oró: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los expertos en hebreo, yo no soy experto en hebreo ni muchísimo menos, dice que esa frase puede ser traducida no solo interrogativa, sino admirativamente. Y probablemente lo que Cristo dijo ahí en la cruz, cuando vienen ya las horas de luz, cuando ya la comunión con el Padre se restablece, cuando ya ha sido tratado como maldición para que nosotros seamos hechos bendición de Dios en él, Cristo dice: Dios mío, ¿por qué? Ahora sé, ¿por qué me has desamparado? Cristo ora en los momentos previos a su muerte. Y las horas terminan. Y Cristo va a dar su vida voluntariamente. Yo quiero que, si tienes tiempo, releas un poco las observaciones, la descripción de la muerte de Jesús, y te encontrarás con un problema que indica el control que Cristo tenía de su vida. Cristo dijo: nadie me quita la vida, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Cuando una persona está crucificada o en la posición de un crucificado y se muere, después de morir, inclina la cabeza. La cabeza cae por su propio peso, se murió. Pero Cristo, dice el Evangelio, que estando en esa situación, inclinó él la cabeza y después dio el espíritu. ¿Sabes por qué? Yo tengo pleno control del asunto. El gran Señor de señores, el Rey de reyes, muere en la cruz. ¿Y cómo muere? Escucha, lo hace orando: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora yo me acerco de nuevo al Evangelio. Permitidme que este primer punto sea bastante más extenso. Voy a reducir el segundo y voy a hacer brevísimo el tercero. Cuando voy de nuevo a la vida de Cristo, descubro que Cristo oraba conforme a la voluntad de Dios. Mira cómo lo expresa Juan capítulo 11, versículos 41 y 42. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esto todo, Señor, es el proceso de un programa que a ti te ha agradado y que yo estoy ejecutando en tu nombre y para tu gloria. Por tanto, así lo expresa el Señor. El Señor puede venir a orar sabiendo que ora conforme a ¿qué? A la voluntad del Padre. Es verdad que nosotros no tenemos este privilegio, ¿verdad? El propio apóstol Pablo dice: sabes que yo oro a veces, pero realmente no sé cómo debo orar. A veces pido al Señor algo y el Señor me dice: no, Pablo, eso no va por ahí.
Un día Pablo le dice al Señor: Señor, tengo una espina en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, sácalo de mí. ¿Ora Pablo correctamente? ¿Ora conforme a la voluntad de Dios? No. De modo que el Padre le dice: bástate mi gracia. No es lo que tú quieres, es mi gracia. Ahora el Señor no, está en sintonía permanente con el Padre y Él dice: yo hago siempre, en toda ocasión, lo que a Él le agrada. Y el Señor ora al Padre conforme a la voluntad de Dios. Y cuando aparentemente la voluntad humana que como hombre tiene se entra en conflicto, no en contradicción, en conflicto con lo que Dios determina para él, ¿cómo ora el Señor? No sea como yo quiero, sino como tú. Esta forma de orar ha sido en algún momento mi experiencia en la vida. Cuando dije al Señor: no más, Señor. Cuando en medio de conflicto y de lágrimas, a solas con el Señor, le dije: no como yo quiero, Señor, sino como tú. Y es ahí donde la paz de Dios invade el alma, donde la mano amorosa del Padre toca tu espalda y restaura tu herida, donde el poder de Dios fluye para hacer las cosas conforme a su voluntad. Cristo oraba por los hermanos en intercesión: yo ruego por ellos. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Guárdalos del maligno. Santifícalos en tu verdad. Juan capítulo 17 y versículo 17. Cristo oraba en intercesión por los que habían de ser salvos en la historia de la iglesia. No solo por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17, 20. Puedo afirmar solemnemente, y tú también conmigo, que a la luz de la Biblia Cristo es un hombre de oración, ¿sí o no? Naturalmente que sí. ¿Y Cristo es ejemplo para ti y para mí? Sí, es algo más. Si Cristo en su vida manifestó esta realidad de la oración y tú estás viviendo a Cristo en el poder del Espíritu, no tienes otra opción que sentir la necesidad de orar. Segundo lugar, la práctica de la oración. Abro Hechos especialmente. Comienza la iglesia su andadura y le pregunta: a ver, cuéntame, vosotros que decís que creéis en Cristo, que vivís a Cristo, que estáis con Cristo, ¿qué estáis haciendo en cuanto a oración? Y me voy a Hechos capítulo 1, versículo 14. La primera reunión descriptiva en Hechos de un grupo de creyentes juntos, y leo estas palabras: todos estos perseveraban en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús, con sus hermanos. Los apóstoles y todos los creyentes estaban dedicando tiempo ¿a qué? A la oración. Se habían reunido como conjunto esperando el descenso del Espíritu Santo, y mientras tanto ellos estaban unánimes, de una misma alma, con una misma orientación, con un mismo propósito, orando. La Iglesia Apostólica, en seguimiento de Cristo, en vinculación con Cristo, no solo oraba juntos, sino que oraba en intercesión. Leo Hechos capítulo 12 y versículo 12. Pedro está preso en la cárcel, va a ser suelto y es suelto milagrosamente, y viene a un cierto lugar y dice el texto: habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan Marcos, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Orando. No estaban haciendo un lamento: ay, pobre Pedro, mira tú, hemos perdido a Pedro. La iglesia, conforme a lo que había aprendido de Cristo y la vivencia espiritual de Cristo en la vida de la iglesia, les llevaba a interceder, como Cristo hizo también en su ministerio. La iglesia
oraba en dependencia. Hay una persecución desencadenada. No saben los cristianos cómo van a hacer. No se reúnen los líderes de los cristianos y los cristianos en general para trazar un plan de cómo van a librarse de la persecución. No están estudiando un formato a ver si estos se van para allá y los otros para aquí y nos reunimos en una casa una noche y en otra casa otra. No están haciendo esto. Ellos dependen de Dios y están haciendo su obra, ¿lo entendemos o no? Y cuando la iglesia primitiva entiende esa verdad, ora al Señor en dependencia. Hechos capítulo 4, versículo 29. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo denuedo que hablen tu palabra. Nada más. Señor, las circunstancias son adversas. Esta es tu iglesia. Y lo que tú has determinado es que prediquemos tu palabra en bonanza o en problema. Tú tienes el control de todo. Solo presentaba antes en la reunión que el Señor Dios está en su trono y controla todo, ¿o no? ¿Lo crees o no lo crees? ¿Tú crees en la soberanía de Dios o no? Deja de hacer planes y depende de Dios. ¿Me entiendes esto? La iglesia de Cristo está saturada de proyectos que se van al tacho de los papeles. Necesitamos una experiencia directa del poder de Dios. Necesitamos venir a la presencia de Dios y decir: no tengo nada en mis manos, pero tú tienes toda la autoridad. Necesitamos decir: tú eres el soberano y yo estoy aquí para hacer lo que tú me digas. Cuando esto se produce, los recursos de la gracia fluyen en la vida de los creyentes. Y la Biblia enseña que Él multiplica las fuerzas ¿a quién? Al que no tiene ningunas. ¿Cuán necesario es que en nuestros días tengamos manos vacías? Quisiera que estuvierais en experiencias de Hispanoamérica, en donde los creyentes dicen: no tenemos nada, pero tienen a Dios. Esta es la gran diferencia con nuestro mundo. Nosotros en nuestro mundo decimos que tenemos todo, y Cristo viene a la iglesia hoy para decir: eres un pobre, un ciego y un miserable, porque tú tienes fuerzas y te has enriquecido, y yo, que soy el poderoso, estoy a la puerta de la iglesia llamando. Necesitamos un cambio en la iglesia, hermanos, urgente, urgentísimo. No consiste en caminos que nosotros trazamos, consiste en la manifestación poderosa de Dios que sacude a su pueblo, que interviene en salvación, que conmueve corazones, que llama vidas, que restaura caídas, que sana enfermedades no solo físicas sino espirituales. Solo en dependencia de Dios. Los apóstoles hacían esto todo, ¿sabes por qué? Porque Pablo decía la razón. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Lo entendemos o no? Cuando vives a Cristo en el poder del Espíritu, funcionas como Cristo, con las limitaciones humanas propias del hombre. Voy a Hechos de los Apóstoles y encuentro a los líderes, los apóstoles, enseñando a los pastores de la iglesia a orar por la iglesia. Mira lo que dice en Hechos capítulo 20, versículo 31. Pablo reunió a los ancianos, a los pastores de la iglesia de Éfeso en la playa en Mileto. Se despide de ellos y le dice: yo sé que no me vais a ver más. Voy a pasar hoy y se terminó.
Y le dice: pero quiero que tengáis en mente algo, que es mi experiencia con vosotros, que por 2 años, de noche y de día, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y velad por vosotros, porque de entre vosotros saldrán lobos que van a destruir el rebaño. Está haciéndole una advertencia seria. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué hizo Pablo? Simplemente les dijo: ánimo, venga cada uno de vosotros a trabajar y a funcionar. No. Escucha lo que dice Hechos 20:36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. ¿Es así como funciona la iglesia de hoy? Quiero decir, ¿es así como yo funciono en mi ministerio? Los apóstoles, siguiendo el ejemplo de Cristo, oraban por los líderes más jóvenes. El apóstol está preparando gente en su entorno, jóvenes. La edad en nuestro tiempo es diferente a la edad de entonces. Antes se consideraba joven a una persona que tenía 30 años, era un joven. Y decía la iglesia: mira qué joven está enseñando. Pero es igual, el contexto es lo de menos. Pero Pablo está preparando a un joven líder que se llama Timoteo. Escucha lo que dice acerca de él. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Jóvenes, líderes de juventud de esta iglesia, no es suficiente palabras para cambiar la vida de un joven. Necesitan oración de intercesión por ellos. Lo mismo los pastores de la iglesia, necesitamos dedicar tiempo diariamente a la oración. La iglesia no es, cada persona de la iglesia no es el número 104, es fulano de tal que tiene un problema personal y que debe ser tratado como otra, de una forma distinta al resto de la congregación. No es suficiente con un saludo de vez en cuando. Los pastores de la iglesia, yo el primero, tenemos que dedicar diariamente tiempo a orar por cada uno de los miembros de la congregación si queremos imitar a Cristo Jesús. Y cuando la iglesia tiene que tomar una decisión, ¿qué tiene que hacer? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dios nos ha traído esta mañana para un desafío personal. Quiero decirte que no vas a salir de aquí hoy como entraste, bajo ningún concepto en este sentido. Quiero decirte que tú has venido aquí, pero Dios te dice: ahora tienes que tomar una decisión personal tocante a la oración. Y esta iglesia amada necesita gente que ore no solo en los programas que yo apoyo 100% de oración, en la individualidad de la cámara secreta, a solas con Dios, doblando tus rodillas y diciendo al Padre del cielo: Señor, necesito de ti. Dios nos llama esta mañana a que comencemos a orar por la obra suya aquí en esta congregación y que digamos: Señor, es tuya la obra, ayúdanos a ser instrumentos en tus manos. Es necesario orar en intercesión por los hermanos de la iglesia. Es necesario orar por la obra misionera. ¿Cuánto tiempo hace que no se ora por un misionero? No importa quién sea. Tú sabes que esta mañana, en su horario de esta mañana, hay misioneros que se han levantado y no tienen que comer. ¿Lo sabes hoy? ¿Estás orando por ellos? Por personas que son oprimidas por el testimonio del Evangelio. Oramos por ellos. Por nuestras familias. Un hijo puede escaparse de tu casa, pero nunca puede escaparse de tus oraciones. Y esto es vital en la vida cristiana. Dios nos llama
a orar por nosotros mismos, por vidas ejemplares. Porque podamos decir al Señor: Señor, para gloria de tu nombre, que el mundo vea en mi vida a Cristo reflejado. Que no sea simplemente un postulado, un propósito, una afirmación teológica desde un púlpito. Que el mundo esté impactado por la vida de creyentes que están cambiados por el poder de Jesús y viven a Jesús. Necesitamos orar. Un profesor de una universidad hace muchos años tenía mucho interés, tenía curiosidad de escalar un monte alto, muy alto. Y él preparó todo el viaje, contrató un guía para llevarlo por el monte y comenzó la escalada. Era un día de mucho viento. El guía iba delante del profesor poco a poco. Y cuando ya llegaron a la cima, al sendero donde estaba el alto del monte, el guía se puso a un lado e invitó al profesor a que llegase él el primero a la cima de la montaña. Y aquel hombre, cuando pisó la cima de la montaña y vio todo cuanto había por delante, se emocionó y se puso en pie. Y empezó a decir: ¡qué maravilla! E inmediatamente el guía lo agarró de la chaqueta y le dijo: de rodillas, Señor. Aquí con el viento, solo de rodillas. Hay viento hoy que está soplando en tu vida. Ponte de rodillas. Dobla tus rodillas delante de Dios esta mañana. No salgas de aquí de la misma forma que entraste. Di al Señor: Señor, quiero dedicar desde hoy en adelante cada mañana un poco de tiempo a orar. Quiero, Señor, formar parte de un grupo de personas de esta iglesia que estemos orando día a día para gloria de tu nombre, mientras tú bendices y haces tu obra. Y yo voy a pedirte que, si el Señor te está llamando a orar, mientras alabanza nos conduce al último himno, sal de donde estás, ven al grupo de intercesores que estará aquí delante y dile: cuenta conmigo. Y que ellos van a tomar nota de tu nombre y vamos a estar estableciendo algo simple y sencillo para dentro de un par de semanas que te ayuden a cumplir tu programa de oración. Oramos. Padre nuestro y Dios nuestro, ayúdanos a vivir a Jesús, Señor. Perdona nuestro ritual, nuestras manifestaciones externas, y danos el corazón de Cristo. Y llévanos a orar como Él. Bendice la iglesia, Señor, bendice a tu pueblo. Bendice a todos los que esta mañana están tomando una decisión para dedicar tiempo a la oración. A ti la gloria, querido Dios, y a nosotros tus bendiciones por Cristo Jesús.